Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la gran obra maestra Los pájaros, película de Alfred Hitchcock, que como ya he dicho es una gran obra maestra del cine. Y bueno, es una película que la verdad no tuvo ningún problema Alfred Hitchcock a la hora de dirigirla. Esta es la siguiente película que dirigió después de Psicosis y con Psicosis tuvo muchos problemas. De hecho que la película que hicieron de Hitchcock, hacía el papel de Alfred Hitchcock, Anthony Hopkins, trataba sobre los problemas que había tenido durante el rodaje de Psicosis. ¿Qué pasa? Que eso fue una película pues muy dura, los estudios no apostaban por ella. Al final el propio Alfred Hitchcock tuvo que pagarla de su bolsillo, poner dinero de su bolsillo para realizarla. Luego a la hora de distribución encontró muchos problemas. Bueno, fue una película bastante dura. Pero debido al éxito que tuvo, al éxito tan brutal, pues al final digamos que todos los estudios, bueno, pues ahí lo que pasa es un poco la hipocresía de Hollywood, pues lo volvieron a abrazar y ahora le daban carta abierta para hacer lo que quisiera. De hecho, que si esta película la hubiera querido dirigir antes que Psicosis, le hubiera pasado lo mismo que con Psicosis. Si con Psicosis era que no veían que tuviera ningún tipo de potencial una obra un tanto menor de Robert Bloch basada en el asesino Ed Gein, pues imaginaos una película sobre pues, un apocalipsis de pájaros que se vuelven locos, una obra también, una novela escrita por Daphne du Maurier, pues lo mismo, hubieran dicho, pues una historia de unos pájaros que se vuelven locos y tal, no le hubieran dado ningún tipo de ayuda para esta película. Ya esta película sí que necesitaba un presupuesto mucho mayor que Psicosis y no lo hubiera podido hacer Alfred Hitchcock. Pero al haber hecho Psicosis y haber tenido ese éxito, es como que ya cualquier idea era buena, cualquier historia era buena si Alfred Hitchcock estaba detrás de ella. Entonces le dieron carta abierta para los pájaros, le dieron un gran presupuesto. Todas las ayudas que no le ofrecieron con Psicosis las tuvo en los pájaros. De hecho, que es la película con mayor producción de Alfred Hitchcock y una película que innovó mucho en cuanto a efectos especiales en aquella época. Fue de las primeras películas, por no decir la primera, si no recuerdo mal, en usar el fondo de pantalla verde, ese tan típico del fondo verde donde tú pues pones imágenes o algo que no están realmente en la pantalla, tú creas detrás pues imágenes de explosiones, imágenes de criaturas y realmente eso pues no se encuentra en la pantalla. Pues si no la primera, fue de las primeras en usar este tipo de tecnología que ya empezaba ya en aquella época y todo gracias a ese gran presupuesto con el que contó la película. La película también, al igual que Psicosis, Alfred Hitchcock, digamos que juega mucho con el espectador. Porque Psicosis empieza siendo una película de suspense, una película en la cual vemos a una chica que roba un dinero del banco donde trabaja para irse con su amante, y al final termina siendo una película de terror. O sea, es como que son dos películas. En esa película termina con la muerte de esta chica y ahí comienza otra película que ya es una película de terror, con un tipo que vive con su madre, supuestamente la madre está asesinando a personas, bueno, ya sabemos todos de qué va Psicosis, no voy a desvelaros nada nuevo, igual que con esta película. Yo creo que la mayoría de cinéfilos conocen Los pájaros de sobra. Y esta película, si la película de Psicosis comienza siendo una historia de suspense para derivar en una historia de terror, esta película comienza siendo tiene varios cambios en la película, o sea, varios cambios de género. Comienza siendo una comedia de situación, de estas tan típicas de la época de Rock Hudson y Doris Day. Bueno, pues comienza siendo una comedia de situación para tornarse en un drama, para convertirse al final en una película de terror con tintes catastróficos. Incluso pasamos por una película en un momento de catástrofes. O sea, toca muchos géneros en una sola película y los toca todos a la perfección. La película comienza pues en una tienda de animales, entra un tipo interpretado por Rod Taylor llamado Mitch Brenner. Es un abogado que vive en un pequeño pueblo llamado Bodega Bay, en el cual se inspiró John Carpenter para su película La Niebla, Antonio Bay, Bodega Bay, de hecho que bueno, es muy parecido, un pueblo costero y tal. Y dentro de la tienda se encuentra pues una chica a la cual él piensa que es una dependienta, está interpretada por Tippi Hedren, llamada Melanie Daniels. Melanie es el nombre de su hija, Melanie Griffin, y se lo puso gracias a esta película. Por el nombre de su personaje de Melanie, bueno, pues le puso a su hija Melanie Griffin. El caso es que, bueno, pues ella no trabaja allí, pero como el tipo le gusta, pues hace como el paripé de que es una empleada de allí, él le empieza a preguntar sobre periquitos, y ella, no, canarios creo, o no, periquitos, y ella le dice, mira, aquí están, y resulta, no, esos son canarios. En fin, que él
se está como jugando con ella, porque luego cuando ya se sabe de que ella no es dependienta, él ya lo sabía, él la conocía, porque resulta que esta mujer es hija de un millonario y es una mujer muy propensa a los escándalos, pues la típica persona que ha nacido con dinero, y está como aburrida de todo, lo tiene todo en la vida y es caprichosa y ya se aburre, y ya pues son personas estrafalarias, personas que hacen cosas para divertirse, para salir de esa monotonía, porque el dinero, como digo, no da la felicidad, muchas veces te da tantas cosas que al final te aburres y no tienes felicidad y la buscas pues con experiencias nuevas. El caso es que pues tuvo como una especie de juicio porque se bañó desnuda en una como en una fuente pública, luego ella dice que la tiraron y tal. Bueno, el caso es que él la conocía porque pues él es abogado y estaba ese día en el juicio. Entonces estaba como jugando con ella, la reconoció, hizo el paripé de que se pensaba de que ella era una vendedora, es decir, tú me quieres engañar a mí, pues ahora yo te engaño a ti. El caso es que ella se siente como un poco ofendida, aparte de que el tipo le gusta, y decide localizarlo. Entonces descubre de que él ha ido a comprar 2 periquitos para regalárselo a su hermana pequeña, que por cierto está interpretada por Verónica Cartwright. Verónica Cartwright apareció ya muchos años después, ya de adulta, en la película Alien, el octavo pasajero. Bueno, pues era la otra mujer que había en la nave espacial, aparte de Sigourney Weaver. El caso es que ella pues decide ir a llevarle esos periquitos, porque él los periquitos los encarga, y entonces se va a visitar a su hermana, se va a ese pequeño pueblo, a Bodega Bay, a ver a la madre y a la hermana, el padre falleció, y entonces ella se va a llevarle los periquitos. A todo eso vemos el típico cameo de Alfred Hitchcock paseando un par de perros, sacando de la tienda esa un par de perros. El caso es que ahí tenemos una comedia de situación. El típico malentendido de que pues ella le quiere engañar a él resulta que sabe que ella le quiere engañar porque ella la conoce y es él el que la engaña a ella que va a llevarle los periquitos. Bueno, tenemos una comedia de situación. Pero ya se torna un drama cuando ella llega al pueblo y resulta que pues la madre de él es como una madre muy posesiva con él, que es el hijo mayor, el hijo varón. Esto nos recuerda un poco a Psicosis, esa madre posesiva. Y aquí pues es lo mismo, ella no quiere que trabaje en la ciudad, y aunque él va mucho a verla, pues es como que quisiera que se quedara ahí. Desde que falleció su marido, es como que su hijo ha sustituido a su marido. Es como el hombre de la casa, el hijo varón, el que le recuerda a su marido. Y él quiere ser de una manera maternal, pero quiere ser la única mujer en su vida. O sea, siempre ninguna mujer es buena para él. Quiere solamente retenerlo para ella. Un poco lo que pasaba con Norman Bates en Psicosis. Entonces también él tenía una relación con una profesora de ese pueblo, interpretada por Susan Plesset, me anoté el nombre, y al final la relación salió mal por culpa de la madre, por esa posesión que tiene la madre con él. Él es una persona que es muy mujeriego, sí que es cierto, pero nunca encaja con ninguna mujer por ese tema de la madre, por estar tan pegado a la madre, por no querer dejar a la madre sola, porque aunque trabaje en la ciudad, pues siempre va a visitarla, va a verla, a pasar fines de semana con ella y con la hermana. Claro, al tener una mujer quizás eso le aleje más, y siempre que parece que se enamora o que pueda llegar a tener algo más serio con una mujer, es como que la madre pues está ahí entre medias, como metiendo cizaña contra esa mujer, no quiere que esté con ninguna mujer, y es como que el hijo, pues la pena que siente de la madre, que la ve siempre pues apenada, enferma, muchas veces con depresión, pues al final pues decide pues no estar con ninguna y dedicarse más a la madre, aunque trabaje en la ciudad, pero dedicarse a la madre, decir, bueno, estoy trabajando ahí, pero sigo siendo tu hijo, y bien vengo cuando tú me necesitas, estoy aquí un tiempo, estoy contigo y tal. ¿Qué pasa? Que esta chica, bueno, se enamora de él al final, aunque tiene sus, digamos, trifulquillas con ella, porque él es una persona que es un abogado que defiende siempre al pobre, no mira muy bien al rico, al padre de ella, que es un empresario, pues tampoco lo tiene muy bien visto, pero al final pues él también se enamora de ella. Tenemos ese triángulo amoroso por esta profesora, que aún sigue enamorada de él, y parece que le tiene envidia a esta chica, pero a la vez también siente compasión, y le dice, lleva cuidado con su madre, porque al final la madre va a meter cizalla, y va a intentar romper esta relación. Entonces el consejo que te doy yo es que intentes hacerle ver a él de que el que tenga una relación amorosa, el que se enamore es algo bueno, y que eso no significa que vaya a dejar de lado a la madre, que seguirá viniendo a ver a la madre. Es más, tendrá una familia más grande, ya tendrá una esposa, ya tendrá hijos, no sé, aquello crecerá más. Y la madre no tiene por qué preocuparse ni por qué enfermar o hacérsela enferma, porque muchas veces se hace más de lo que tiene para dar pena al hijo, y que el hijo, bueno, pues estaré contigo, vendré más a menudo, tal y cual, y no piense en otras mujeres que según la madre pues le puedan hacer daño, le puedan alejar de ella o le puedan estropear de alguna manera. Entonces ya hemos visto el arte de Alfred Hitchcock en pasar de una comedia de situación a un drama.
siendo la misma historia, una comedia de situación o un drama. Pero luego ya pasamos poco a poco a convertirse en una película de terror, pero pasando por el suspense, porque mientras tenemos esa comedia de situación y ese drama, va introduciéndonos elementos de suspense que luego nos van a llevar al terror. ¿Por qué? Ella cuando llega a Bodega Bay le ataca una gaviota. La gente se sorprende, pero bueno, digamos un incidente aislado. Le ataca una gaviota, no pasa nada. Pero ya tiene ese elemento, luego también de que los pájaros han estropeado una cosecha, historias que se van contando, se van diciendo, se van viendo, o un pájaro que se estrella en la puerta de esta profesora. Cosas que te van introduciendo en lo que es la historia de terror. O sea, tenemos esa comedia de situación que ha derivado en un drama, pero elementos de suspense puntuales que vas diciendo, aquí pasa algo raro, aquí pasa algo extraño con los pájaros. Conocemos el título, Los pájaros, es Alfred Hitchcock, no va a ser una comedia. Pero tampoco sabemos muy bien qué sucede con esos pájaros. Y a cuentagotas te lo va indicando Alfred Hitchcock. Y va pasando de ese drama a tener todo ese suspense de, uy, qué raro, qué ambiente más raro se está pasando aquí, qué sucede con los pájaros. Y poco a poco eso te va derivando ya en la historia de terror. Y la historia de terror es esa revelación de los pájaros, cómo se rebelan contra el mundo. Bueno, también debo mencionar a Alfred Hitchcock, siempre metía ciertos toquecillos de humor en sus películas. Quizás yo creo que la única que no tiene esos toques de humor sería la de Psicosis. Aún así, el tipo que entra, que es el que le da el dinero a esta chica, Marion Crane, pues también le da como cierto toque de humor. Pero aquí, bueno, también tenemos al principio, es una comedia de situación y Alfred Hitchcock aprovecha para meter esos toques de humor que siempre introducía en sus películas. Pero bueno, como digo, introduce ya el terror dentro de que los pájaros se rebelan contra el mundo. Y esto también, digamos, que sería como una crítica social a la propia sociedad. Es decir, el mundo, ¿quién lo está estropeando? ¿Quién está destruyendo el mundo? El ser humano. El ser humano es el único animal que por su inteligencia es el que está acabando con todo. Los animales en realidad siempre han tenido una pauta de vida que nunca ha perjudicado al mundo. Han vivido con el medio ambiente, han vivido con el mundo, se han cohesionado excelentemente con el mundo. El ser humano es el que lo ha destrozado todo, el que ha expulsado a esos animales de sus territorios, el que ha creado edificios, ha talado bosques, ha talado selvas, ha destrozado terrenos enteros. El ser humano es el único ser que se mata entre sí mismo, que forma guerras por conseguir territorios, por conseguir un dinero, algo que ha creado él mismo, algo artificial que ha creado él mismo y por el cual se llega a matar a personas. El ser humano es el que parece que desprecia el lugar donde vive y le importa una mierda convertirlo en un estercolero, solamente por conseguir precisamente dinero que él ha creado para conseguir placeres. Es el único animal que solo piensa en sí mismo, el hedonismo, el conseguir más riquezas, más poder, más placeres, estar por encima de los demás. Mientras que los animales viven en armonía con la naturaleza. Entonces es como una venganza del reino animal. Incluso, ya digo que llega un momento en que parece una película de catástrofes. El momento en que atacan el pueblo parece una película de catástrofes. Cuando se producen catástrofes en una película, pues también podemos decir que es una señal de la naturaleza, una llamada de atención al ser humano. Es decir, joder, estás aniquilando la Tierra, pues ahora la Tierra se está defendiendo, está atacándote a ti, para que abras los ojos y veas que estás viviendo en un mundo que tienes que cuidar, o si no al final el mundo mismo te destruirá antes de que tú lo destruyas a él. Pues esto es lo mismo. Si el ser humano está matando especies animales, está imponiéndose, está aniquilando la propia tierra en la que viven esos animales, pues digamos que esa venganza de la naturaleza viene por parte de esos animales, por parte de los pájaros. En este caso, los pájaros, hay millones de especies de pájaros. Si todos los pájaros se alían, otra cosa, que aquí salían especies diferentes de pájaros, tenemos pues gaviotas, cuervos sobre todo, también hay gorriones, se alían diferentes especies de pájaros. El ser humano, sin embargo, dentro de la misma especie humana hay racismo, hay xenofobia, hay guerras civiles entre personas del mismo país, guerras con otros países. El ser humano se autodestruye, no tiene, digamos, que pensamiento colaborativo, aunque a veces sí, pero muchas veces no. De ahí a las catástrofes que han habido en la humanidad provocadas por el ser humano, en cuanto a guerras, en cuanto a destrucción, en cuanto a matar a enemigos. Ha matado gente hasta de su propia familia por dinero. Sin embargo, aquí vemos que los pájaros se han asociado y se llevan perfectamente bien. Cuervos, con gaviotas, con gorriones, se llevan perfectamente bien. Entonces, incluso en el mundo natural tienen una cohesión mucho más grande que nosotros mismos. Nosotros somos como el fallo de la propia naturaleza, aunque seamos tan inteligentes, somos el fallo, lo que ha salido mal del reino animal.
Entonces es como una venganza de ese reino animal, una especie de exterminio del ser humano. ¿Quién puede matar a un niño? Los niños querían exterminar a los adultos antes de que los exterminaran a ellos, creando una nueva especie de ser humano diferente, para que sea mejor el día de mañana que esos seres humanos que lo están destrozando todo, que esos seres humanos que lo destrozan todo. Pues aquí lo mismo, aquí los pájaros sería una especie de vamos a aniquilar al ser humano antes de que el ser humano pues acabe con nosotros. Entonces tenemos, ya digo, esa crítica hacia la sociedad, hacia el propio mundo. Porque en ningún momento se dice el por qué sucede esto con los pájaros. Esto es una teoría que se te plantea en la película, pero en ningún momento te dicen, no, es que ha pasado esto, es que ha pasado lo otro. Se acaba la película sin saber el por qué han atacado. Simplemente sientes que es esa venganza de la naturaleza hacia el ser humano. Y como en toda película de catástrofes, en la parte en que llega a ser una película de catástrofes, muy bien realizada también, por cierto, gracias pues a todos esos efectos especiales, con las pantallas verdes, gracias a que también utilizaron muchos pájaros adiestrados, pero también animatrónicos, de pájaros que eran pues artificiales, en fin, aquí se contó con un gran presupuesto y Alfred Hitchcock lo aprovechó al máximo. Pues como en toda película de catástrofes, pues vemos lo mejor y lo peor del ser humano, la gente que se ayuda y la gente que va solamente a lo suyo. Por ejemplo, hay una persona, una mujer, que le echa la culpa a ella, porque también toca el tema como de soslayo, pero toca el tema de las maldiciones, ¿no? Porque nunca había pasado nada en Bodega Bay hasta que llega esta chica. Llega esta chica de ciudad y lo estropea todo. Es como si hubiera traído una maldición desde que ha llegado ella, que ha empezado a suceder eso con los pájaros, ¿no? Bueno, pues son casualidades, pero es las casualidades que en épocas antiguas, esas casualidades eran las que se tomaban como maldiciones, como males de ojo, en fin, toca todo ese tema de esas supersticiones también que habían en los pueblos. Y bueno, y al final todo deriva en una historia de terror, pero de terror puro, lo que es en el tramo final. El tramo final es impresionante, como digo, es que decir ahora spoilers de una película del año 63 es tontería, y más Los pájaros, que es conocida de sobra por todo el mundo, es como, desvelar el final de Psicosis, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente, por lo menos que es cinéfila, ha visto esta obra maestra, pero bueno, con todo por decir spoilers, para hablar del tramo final. El tramo final, como digo, es horror puro. Cuando están encerrados en la casa, todo el exterior está rodeado de pájaros. Ese ataque que tienen a Melanie Daniels en una de las habitaciones, cuando empiezan a entrar pájaros y la atacan, impresionante. O sea, todo eso incluso nos puede recordar a la posterior la noche de los muertos vivientes. Una casa encerrados y los muertos vivientes fuera. Pues en este caso es igual, una casa encerrado y los pájaros fuera. Es que podría haber sido también esto una invasión zombie. En este caso es una invasión de los pájaros. ¿Por qué a lo mejor la naturaleza ha elegido este animal para producir esta aniquilación, este exterminio hacia el ser humano? Bueno, porque quizás los pájaros es el animal más difícil de destruir. Vuelan por el aire, son pequeños, que vas a empezar a bombardear todo el aire. Es muy complicado pues matar a tanta cantidad de pájaros. Entonces puede ser por eso. Pero el final es realmente asolador, asolador. La película también debo decir que no tiene banda sonora. No tiene absolutamente banda sonora. Y eso le da una inquietud, pero no lo notas. O sea, está tan bien realizada que no notas en ningún momento que no tenga banda sonora. Y muchas veces que la banda sonora ayuda a incrementar la tensión, a Alfred Hitchcock no le pasa. No le pasa. Y hay tensión en un montón de escenas y sin hacerle falta la banda sonora. Por ejemplo, hay una escena del colegio que es impresionante, que empieza un pájaro, están hablando la profesora, si no recuerdo mal, con Melanie Daniels, y aparece un pájaro, un cuervo, y se pone en uno de los columpios del patio. Siguen hablando, al rato ves otro cuervo. Ellos siguen hablando, a veces ves como llega otro cuervo, otras veces no ves nada, ves que están hablando y de repente cuando la cámara enfoca la parte de atrás, ves que se han posado varios cuervos. Hay cada vez más cuervos, hasta que aquello se llena de cuervos. Y estos se dan cuenta de que algo raro está pasando. Y entonces es cuando sacan a los niños del colegio y empiezan el ataque de los cuervos, el ataque masivo. Esa escena, la tensión que crea es impresionante, de verdad que es impresionante. Luego también hay un tipo que le arrancan los ojos a los pájaros y se ve en un doble zoom, que creo que fue esta la primera película que utilizaba los zooms. Si no recuerdo mal, ya digo yo, esto son cosas que escuché en su día. Pero es que el final es asolador. El final, cuando llegan a salir de la casa, los pájaros están quietos. No atacan, es como diciendo iros. Como dicen, al enemigo que huye, puente de plata. Y poco a poco se van yendo con cuidado de no molestarlos, porque esa cantidad de pájaros, vamos, los destrozan. Un animal tan pequeño que pueda llegar a ser tan peligroso. Y sin tener fama de ser peligroso. Porque decimos, la piraña, vale, ya se conoce lo que es una piraña, pero un pájaro,
Un cuervo quizás, pero bueno. El caso es que van poco a poco hasta que llegan al coche, el coche lleno de pájaros, todo lleno de pájaros, y se van yendo, y tú ves cómo se alejan en la noche con el coche, sin saber a dónde, porque no tienen noticias en la radio de otros lugares, no saben si eso está pasando a nivel local, a nivel nacional o a nivel mundial, y todo lleno de pájaros. Todo lleno de pájaros. Impresionante, una fotografía impresionante. Y esa desolación de ¿se salvarán? ¿No se salvarán? ¿A dónde irán? ¿Esto será el fin del mundo? ¿Acaso todas las ciudades van a estar igual? ¿No van a tener ningún sitio donde ir? ¿Todo el mundo va a estar igual? ¿La raza humana ha terminado por completo por esa invasión de los pájaros? Y termina ahí, dejándonos Alfred Hitchcock con esa incertidumbre. Una auténtica obra maestra. Tuvo muchos años después un remake en el año 92 o 94, dirigido por Rick Rosenthal, el director de Halloween 2, de Sanguinario, que es una basura, una auténtica basura. No es como el remake no, fue una segunda parte, perdón, he hecho remake, una segunda parte. No como la segunda parte de Psicosis, que a mí me parece una película muy, muy buena, una segunda parte muy, con mucha calidad, muy digna. Esta fue horrible, horrible. Nada que mencionar sobre ella. Pero Los pájaros de Alfred Hitchcock, eso es una obra maestra del cine. Ya no solo del cine de terror, porque es que no es una película de terror al uso. Como digo, es una película que tiene muchos géneros. Empieza siendo una comedia de situación, para pasar a ser un drama, a todo eso con elementos de suspense, para luego pasar a un cine de catástrofes y derivar todo ya en una película de terror. Entonces es una película que toca muchos géneros y los toca todos a la perfección. En fin, recomendadísima a 100%, obligada visión de Los pájaros. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.